¿Qué tal, señores estudiantes? Buenos días con todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hola, hola, confirmen audio y video. Buenos días. Sí, sí. Licen. Buenos días, sí. Días. Están 19 compañeros. ¿Qué tienen de novedades? Nada ahí. Todo lo mismo. Sigamos. Atención a la lista, jóvenes. Noemí Esther Aguachela, Catherine Lisset Alarcón, Presente. Fernanda Argüello, Lenín José Aucapiña, Buenos días, presente. Steven Fernando Barragán, Presente. Gabriela Camacho, Abigail Camacho, Le dicen Presente. a la compañera Camacho, se le fue la luz, dice, a la presidenta, pues. dos Camachos, ¿de quién es? Gabriela. Ya. Pero ahorita nos está yendo la luz, verán. Ya está bien la luz, al menos por esta semana para todo el país. Abigail Camacho, Presente. Adrián Carvalho, Presente. Anaí Cerda, Presente. Carlos Alfredo Constante, Presente. Alex Sebastián Chicaiza, Presente. Kevin Stalin Fierro, Presente. Alex Mauricio Huastay, Presente. Byron Javier Guerrero, Presente. Cristian Iván Mazabanda, Presente. Anthony Sebastián Naucín, está Paulina Mazabanda, Sí, Lisa, presente. ya, Sebastián Naucín, Scarlett Verónica Núñez, Amelia Nicola Ojeda, Buenos días, Licen. Disculpe, ¿me podría poner en la lista Scarlett Núñez de Núñez, Scarlett? Nicole Ojeda, Jeremy Peña, Presente. Kerly Pinango, Presente. Tatiana Quinatoa, Presente, buenos días. buen día.
Cristian Alexander Ramírez. Jessica Mariela Rochina. La Jessica Regina dijo que no tengo internet. Que no se puede conectar. ¿Y ahí qué puedo hacer yo si no tiene internet? La luz y la energía eléctrica ya está para todo el país, ¿verdad? Eric David Salazar. Presente. María Anaí Samaniego. Wilmer Saúl Cisalema. Presente. Carlos Gabriel Tasgacho. Berta Paola Tualombo. Ariel Vega. Presente. Y Elizabeth Zurita. 2, 4, 8, 11 faltan. ¿Alguien más que logró entrar a la sala? Confirmen. Nadie más. Hipótesis, eso vamos a ver. ¿Qué dice el chat? Ujú. Esta es la agenda. Procesos básicos del pensamiento, construcción del conocimiento. Les comento, jóvenes, esto del tema este de la investigación. Es un tema bastante amplio, grandísimo. Vamos a coger lo que a nosotros más nos conviene, los temitas que más o menos alcancemos a ver, porque esto del tema de investigación científica es muy amplio y se derivan conceptos, ya vamos a ver de la hipótesis, un sinnúmero de conceptos, variables, etcétera, etcétera, es bastante extenso. Entonces, tenemos organización del conocimiento, cambios, secuencias, variables, ordenables, transformaciones y la clasificación jerárquica, ¿no? Integración, juicio crítico, análisis, síntesis, evaluación. Y aquí empezamos. Algo vimos ya la otra semana, pero aquí está un poquito más profundizado. ¿Qué son las hipótesis, jóvenes? Ya hemos planteado el problema de investigación, revisando la literatura y contextualizando dicho problema mediante la construcción del marco teórico, el cual puede tener mayor o menor información según cuánto se haya estudiado el problema o tema específico de investigación. Asimismo, hemos visto que nuestro estudio puede iniciarse como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, y como investigadores decidimos hasta dónde queremos y podemos llegar, es decir,
si finalmente el estudio terminara como descriptivo, correlacional o explicativo. Ahora el siguiente paso consiste en establecer guías precisamente hacia problema de investigación o fenómeno que estamos estudiando. Estas guías son las hipótesis, dice. Verán, como trabajo final, vamos a hacer una especie de memoria de grado con algún tema que ustedes pueden tener en mente. Van a ir desarrollando. Y ese puede ser algo de trabajo final. Que al fin y al cabo esta temática les va a servir para hacer justamente una memoria de grado, un memoria de grado, una tesis de grado, ¿sí? Y también nos sirven para hacer trabajos que ustedes van a requerir en las diferentes asignaturas que ustedes van a recibir. Les obligan a que pongan, por ejemplo, objetivos, conclusiones, recomendaciones, ¿sí? Y lógicamente las hipótesis. Sí, veamos entonces lo que dice esto. Estas guías son las famosas hipótesis. Dice. En una investigación podemos tener una, dos o varias hipótesis, como se explicará más adelante, y a veces no se tiene hipótesis, dice. La hipótesis nos indica lo que estamos buscando o tratando de probar, y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de proposiciones. De hecho, en nuestra vida cotidiana, constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos, dice. ¿Y qué es indagar? Es investigar. Investigar si son o no son ciertas. Por ejemplo, establecemos una pregunta de investigación, dice. Pilas jóvenes, lo que dice aquí verá. Una pregunta que se hace un compañero de ustedes dice, ¿le gustaré a Ana? Y una hipótesis. ¿Yo le resulto atractivo a Ana? Sí. Para confirmar esta interrogante, ¿qué tiene que hacer? Acercarse a Ana y preguntarle. Puede ser el mismo interesado o valerse de alguien para hacer una pregunta y despejar la duda. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Esta hipótesis es una explicación tentativa porque no estamos seguros que sea cierto y está formulada como proposición. Propone o afirma algo, dice. Después investigamos si la hipótesis es aceptada o rechazada, cortejando a Ana, dice. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas. Pueden no serlo. Pueden o no comprobarse con hechos, dice. A ver, jóvenes, de la pregunta de esta que está aquí. ¿Le gustaría a Ana? ¿Le hacen una pregunta directamente el interesado a Ana? Es una hipótesis. ¿Y qué tiene que hacer el interesado para ver si es verdad o falso? Preguntar Ay, muy bien. ¿A quién le van a preguntar? a Ana. ¿No, cierto? ¿Y Ana qué va a decir? Ana, yo sé que ¿Es es verdad verdad. o no? Para responderle, ella le va a analizar, le va a investigar a él. ¿Qué le va a Si no le investigar? mete labia, no. Que sea su estado civil primerito. Ella le va a poner las condiciones de que sea soltero. Siempre y cuando a ella a Ana le guste al compañero que le quiere cortejarla, ¿no? Sí, puede verle un sinnúmero de variables. ¿Y cuáles son las variables? A Ana le gustan los chicos altos, ¿sí? Fortachones, que tenga dinero. ¿Qué más?
que se vista chévere. Bueno, un sinnúmero de variables que pueden existir, ¿no? Para dar el sí. Entonces, de la misma manera, si nosotros nos planteamos un proyecto, siempre va a existir una hipótesis de que será o no será exitoso el proyecto que yo tengo en mente. Entonces, para eso, ¿qué tiene que hacer? Una investigación, un estudio de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Y poniéndole ya, ejecutándose ese proyecto y viendo los resultados, luego de un estudio, puede decir si su hipótesis fue o no fue verdadera para lo que estuvo eh, programado. ¿Sí? Miren lo que dice aquí. Son explicaciones tentativas, dice, no los hechos en sí. El investigador, al formularlas, no puede asegurar que vayan a comprobarse, como mencionan y ejemplifican Black y Champion en 1976. Una hipótesis es diferente de una afirmación. ¿Qué dicen ustedes? A ver, Ariel Vega. ¿Me está escuchando, Ariel? Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué dice aquí? Una hipótesis es diferente de una afirmación de hecho. ¿Verdadero o falso eso? Verdadero. Es verdadero. La hipótesis es un tal vez. En cambio, la afirmación, o sea, ya Y es está un hecho. seguro. Sí, Es algo ya comprobado. sí. Correcto, veo que sí, sí me están siguiendo. Correcto. Una hipótesis es diferente de una afirmación de hecho. Alguien puede hipotetizar que en un país determinado las familias que viven en zonas urbanas tienen mucho menor número de hijos. Ojo lo que dice aquí. Viven en zonas urbanas tienen mucho menor número de hijos que las familias que viven en zonas rurales. Y esta hipótesis puede ser o no comprobada, dice. ¿Qué dicen ustedes? ¿En base a qué le podemos comprobar de que dicen que hay el número de hijos en las zonas urbanas son menores con Mediante un relación al censo. número de hijos en la zona rural? Mediante un censo. Exactamente, eso podemos medirlo mediante un censo. O sea que es algo medible y es una hipótesis que podemos nosotros comprobar lo que decimos, primeramente de que será o no será verdad que hay más criaturas que nacen en la zona rural y menos criaturas en la zona urbana. ¿Cómo comprobamos eso? Mediante un censo, ¿sí? ¿Cómo comprobamos que Wilmer Cisalema, por ejemplo, quiere casarse con Paulina Mazabana? ¿Será o no será verdad que Wilmer Cisalema es soltero? A Paulina le interesa. ¿Qué tiene que hacer? Señorita Paulina. Hola, hola. Sí, Lice. ¿Qué tiene que hacer si usted está interesado en Wilmar Salema y él le propone un matricidio? ¿Qué tiene que hacer usted? Siempre y cuando le guste, ¿no? Ajá. Es que Primero, me ¿qué tiene gusta. que hacer? Primero tenemos que conocer bien, Ya, hablar cómo ha sido él. bueno, de antemano, como cualquier mujer, averiguar si es soltero. ¿Y eso en qué va a hacer usted? Se va al registro civil, qué sé yo, averigua, pero está investigando, ¿no? Es una hipótesis, ¿será o no será soltero? ¿Mm? Entonces es fácil comprobar. A pesar que, bueno, ahora con tanta corrupción que hay, sacan nomás las cédulas de soltero. Todo es cuestión de cruzar un billete y ya está soltero. Para cambiarse de apellido es lo mismo.
Va y paga unos 200, $300 y ya se pone apellidos de gringo. Y listo. Sí. Entonces, la hipótesis, en conclusión, es una investigación para ver lo que estamos proponiendo puede no ser una realidad, ¿no? La hipótesis puede ser o no comprobada, en cambio, si alguien afirma lo anterior basándose en información de un censo poblacional recientemente efectuado en ese país, no establece una hipótesis, sino que afirma un hecho, es decir, que el investigador al establecer su hipótesis desconoce si serán o no verdaderas, claro. Dentro de la investigación científica, la hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. ¿Será posible que mañana haya un terremoto, jóvenes? Pueda que sí. Puede, ¿no es cierto? A pesar que los grandes científicos ya han programado muchas veces el final del mundo. Pero eso En nadie sabe. base a estudios geológicos, a tiempos que pueden coincidir, que cada 100 años hay una desgracia natural, bueno, en base a muchas cosas, pero son solo hipótesis. Pero puede A ser que veces lo atinan y a veces no. exactamente, eso es lo que le iba a decir. A veces atinan los adivinos, ¿no? Pero los que hacen ciencia, se les puede estar un poquito más creyendo a ellos, ¿no? A pesar que ahora, por ejemplo, las grandes potencias mundiales tienen unos microscopios que pueden ver de gran alcance. Por ejemplo, cuando se aproxima un asteroide a la Tierra, las grandes potencias como Estados Unidos, los rusos, Francia, Alemania, ellos ya les destruyen al asteroide antes de que llegue a la Tierra. Sí, o sea, son potencias que están con una tecnología recontra avanzada, ¿sí? Pero no todo pueden ellos programar con seguridad que puede pasar, ¿no? La naturaleza es una incógnita que no sabemos lo que puede pasar mañana al planeta Tierra, ¿eh? Lo único seguro que tenemos nosotros los humanos jóvenes. La muerte. Eh, qué bien. Eso es lo único seguro que tenemos nosotros. Nosotros nacimos para morir y lo único seguro es la muerte. Nada más. De ahí nosotros no sabemos lo que puede pasar el día de mañana. Ni los que pronostican el tiempo casi no aciertan. Ujú. Ejemplo de hipótesis, dice. La proximidad física entre los hogares de las parejas, dice, de novios, está relacionada positivamente con la satisfacción sobre la relación de estos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes a esta pregunta, a este ejemplo de hipótesis? La proximidad física entre los hogares de las parejas de novios está relacionada positivamente con la satisfacción sobre la relación entre estos, dice. A ver, Steven Barragán, confirme. ¿Qué comprende usted con este ejemplo de hipótesis? Podría ser que, o sea, sería como, ¿cómo le explicaría? Sería una, ¿cómo planificarían un hogar desde novios? Que sería, o cómo, ver cómo lo explico. Sería como que de una planificación de novios y la satisfacción sobre el noviazgo sería como un pasatiempo. No,
Miren, ustedes, por ejemplo, bueno, hemos visto esa película o esa novela de Romeo y Julieta. ¿Alguien ha leído esa historia o ha visto en película al menos? Creo que no. ¿Cuál dice? Esta historia entre Romeo y Julieta, lo que me acuerdo en las familias de los Capuleto y los otros, no me acuerdo de la otra familia. No pueden ser felices porque la relación entre las familias no era buena. ¿Cómo puede ser feliz la pareja si las relaciones entre las familias de los novios no son bien llevadas? Los que van a terminar pagando los platos rotos son los novios, porque en primer lugar no les van a dejar en paz tanto la una familia como la otra. Entonces debe haber un completo acuerdo de las partes y que les motiven que ese par de novios sean felices de parte y parte. ¿Sí? Entonces, nuestro estudio sería de ver que las familias compartan sentimientos de amistad, inclusive política, porque hasta por la política rompen relaciones entre familiares, entre amigos. ¿Mm? Entonces hay un sinnúmero de variables que tienen que ver para un feliz final. ¿Sí? Acá tenemos otra, jóvenes. El índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que en los no fumadores. ¿Qué opinan con este ejemplo de hipótesis? ¿Será o no será verdad? ¿Y cómo le hacemos? Sí, ¿Cómo le confirmamos? Vamos a porque suponer que es fácil comprobar. Esta es la hipótesis. El índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que en los fumadores. ¿Será o no será verdad? Fácil, tenemos que investigar. ¿Y cómo? Haciendo una encuesta. Vamos a suponer que en el primer semestre, ustedes les van a encuestar a los chicos de octavo y noveno semestre. Si consumen o no consumen el tabaco, o qué clase de estupefacientes consumen, puede ser marihuana, ¿sí? O de los que ya murieron, de la gente que ya murió, de artistas, futbolistas, de cantantes. Hay muchísimos cantantes que murieron por el tabaco. Ustedes me dirán, ¿y cómo le puedo hacer una encuesta a un muerto? Es fácil. Hay antecedentes, hay periódicos, hay revistas en las que hablan de cuántas cajetillas de tabaco fumaba el sutano, el mengano. Solamente haciéndoles una encuesta de 10 artistas nada más. Ustedes ya pueden sacar una y confirmar esta hipótesis que dice aquí. El índice de cáncer pulmonar. Y no hace falta que sea un artista, un ciudadano común y corriente, que sea fumón o mujer también, mueren. Sino que los casos salen a la luz de los artistas, porque los periódicos tienen que vender noticias, pero se toman la molestia de informar, de investigar, digamos, para sacar una noticia al aire, una noticia confirmada. ¿Sí? Entonces yo les iba a decir es que no van a morir, pero obtienen la posibilidad de acortar su vida, porque desde tempranas edades empiezan a fumar. Pero esto está comprobado científicamente, esta hipótesis, que hay un gran porcentaje tanto de mujeres como varones que mueren con cáncer al pulmón por fumar. Entonces esta hipótesis vendría a ser verdadera. ¿Cómo? Vuelvo y les repito, fácil, investigar y confirmar los hechos, ¿no?
¿Qué dice acá la tercera? Conforme se desarrollan las psicoterapias orientadas en pacientes, aumentan las expresiones verbales en discusión y exploración de planes futuros personales, mientras disminuyen las expresiones verbales de discusión y exploración de hechos ya pasados. Y finalmente la cuarta que dice, a mayor variedad en el trabajo, mayor motivación intrínseca respecto a este. ¿Sí? A mayor variedad en el trabajo, mayor motivación intrínseca. Este también podemos nosotros analizar haciendo una encuesta a los empleados y trabajadores de alguna empresa. Hay empleados y trabajadores que no les gusta estar en una sola actividad, sino variar. Y hoy por hoy las empresas les van rotando, tanto a empleados como trabajadores, en los diferentes puestos de trabajo. Eso genera un mejor rendimiento a cada uno de ellos, porque si están en un solo puesto de trabajo, les va a resultar muy aburrido y cansado. Y lógicamente el rendimiento de esa persona no va a ser el mismo. Pero si es un tipo polifuncional que está cambiando el puesto de trabajo, eso le va a motivar porque un primer trabajo vamos a suponer que pasa sentada las 8 horas. Otro trabajo puede ser en que pase la mitad de tiempo parado y la mitad sentado, que ya resulta un poco más confortable. ¿Sí? Entonces las empresas hoy por hoy les van rotando, tanto empleados como trabajadores. ¿Y con qué finalidad? Para que el rendimiento sea mucho más efectivo. Y aquí está esta hipótesis. A mayor variedad en el trabajo, mayor motivación intrínseca respecto a este. La hipótesis puede ser más o menos generales o precisas, dice, e involucrar dos o más variables, como podemos observar en los ejemplos, pero en cualquier caso, solo proposiciones sujetas a comprobación empírica o verificación en la realidad. El primer ejemplo dice, vincula dos variables. El primer ejemplo vincula dos variables. ¿Y cuáles serán estas dos variables aquí? En el primer ejemplo, jóvenes. ¿Mm? La relación entre familias de los novios. ¿Sí o no? Esa sería la primera variable. Confirmen. ¿Y la segunda cuál creen que sea? La buena relación que tenga la pareja. Proximidad física entre los dos hogares de los novios y satisfacción sobre el noviazgo. Eso ya tiene que ver entre la pareja de novios. Ahí están las dos variables, ¿no? ¿Qué son las variables, jóvenes? Eso ustedes han escuchado. Esto se ve directamente en lo que es estadística. ¿Qué son variables? Dice, pero vayamos por partes. Dice, en este punto es necesario definir qué es una variable. Una variable es una propiedad que puede variar, entre paréntesis, adquirir diversos valores, dice, y cuya variación es susceptible de medirse. Ejemplos de variables son el sexo, por ejemplo. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? La motivación intrínseca hacia el trabajo, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, el conocimiento de historia de la Revolución Mexicana, la religión, la agresividad verbal, la personalidad, autoría y la exposición a una campaña de propaganda política, dice. Analicemos el atractivo físico. A ver, señorita Lisette Cerda, ¿qué le llama a usted la atención de un hombre?
Estamos viendo lo que es el atractivo físico. Podría ser la sonrisa o los ojos. Los ojos y la sonrisa. Damaris Camacho, ¿qué ve usted en un hombre? ¿Qué le llama la atención a usted? Pues su aspecto físico, ¿no? Que esté guapo, se podría decir. Mira, si es que es guapo. Y bueno, la guapesa, ¿cómo se ve? En el rostro, en la talla. ¿En qué ve usted la guapesa, señorita Pues Camacho? en la cara, el rostro, que sea sus ojos, su Si es sonrisa, que es flaco, gordo, tiene también su barba, no cuerpo. tiene barba. Bueno, son variables que se pueden ir viendo, ¿no? ¿Qué dice Cristian Mazabanda? ¿Usted qué ve en una mujer? Yo me fijo más en la personalidad en, en cómo es la persona, en la forma de expresarse. Ah, ya. Ya usted ve la manera como se expresa. Sí, es un bonito detalle. Es una variable muy buena también. Byron Guerrero, ¿qué le ve a usted a una mujer? Su personalidad y su forma de ser, cómo es con las personas. Ya. ¿Le gustaría que sea vulgar la chica que usted pretende? No, no. Y la vulgaridad se ve en su manera de hablar, ¿verdad? Tanto para el hombre como para la mujer. Son chabacanos, ordinarios. Pero les digo una cosa, que a la mayoría de jóvenes les gusta eso, tanto de los hombres como las mujeres. Cuando están solo, puta, se expresan maravillas y son felices así. Hay un número corto, un porcentaje bien bajito en que aplica lo que ustedes me están diciendo aquí. No sé, ellos dicen que se desahogan de esa manera, ¿no? Pero bueno, son variables que ustedes ven para ver si tarde o temprano llegan al altar. Sí. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Ah, el atractivo físico. ¿Qué más tenemos? La motivación hacia el trabajo. ¿Ya? ¿Cómo pueden saber ustedes que está motivado un trabajador? ¿Cuáles serían las variables para que un trabajador esté contento y feliz? Señor Constante. Tener Sueldo. Ya, bien, el sueldo. un buen sueldo, ¿Qué más? el puesto de trabajo también que sea adecuado. Ya, trabajo Eh, adecuado. y sí, Cerrarán, algo que me se inspire está mucho mejor. repitiendo lo que yo hablo. Alguien tiene una repetidora, creo ahí. Señor Ramírez, El Dígame, trato ¿cuáles del son las jefe. variables para que un trabajador rinda más y esté contento? trabajar menos horas y el sueldo. Y el sueldo más. Sí, La verdad que usted sí es a un auténtico latino y trabajar menos horas y que me paguen más. Pero eso no aplica aquí en nuestro medio. pero todos los trabajadores fueran contentos y aplicaran eso. No creo, porque lo mínimo, la ley que nos da son 8 horas bien trabajadas. Si usted dice que me hace comprender que de las 8 horas dice trabajar menos, ya se refiere a que serían unas 6 horas. Y ninguna empresa le va a dar a usted el trabajo por 6 horas. Ingeniero, yo creo Entonces que que el sea principal medio motivo tiempo. sería el sueldo. Ah, sí, es que es medio tiempo, encantado.
¿sí? Al menos si es por horas, más aún, mejor porque usted no tiene que pagar seguro ni nada, ¿sí? Entonces, en hechos reales, yo, yo digo que un trabajador puede estar completamente feliz siempre y cuando tenga un seguro médico, él y la familia, sea un sueldo acorde al grado académico que él tenga. ¿Qué más? Esté en un trabajo, a pesar que todo trabajo genera una enfermedad profesional, todo trabajo. Y usted me puede decir, ¿y cómo si yo paso en una oficina? Si usted pasa sentado unas 8 horas, usted va a sufrir de su columna, de su cuello, etcétera, etcétera. Pero si usted se va a una mina de carbón, usted va a aspirar ese aire contaminado y les va a joder a sus pulmones. Entonces, todo trabajo, jóvenes, todo trabajo adquiere una enfermedad profesional. Por ejemplo, los carpinteros que trabajan con esas maquinarias que hacen tremenda bulla, ¿sí? Ellos a la costa y a la larga se van a quedar sordos, al menos si no ocupan equipos de seguridad. Todo trabajo, absolutamente todo trabajo, genera una enfermedad profesional, ¿sí? En el campo, por ejemplo, nuestros papacitos se exponen al sol, rayos solares, se arrugan más pronto y en fin, si nosotros nos podemos analizar eso, es bastante extenso un análisis de estas. La religión, dice, ¿ve? ¿Qué entienden ustedes? ¿Cómo la religión las va dentro de las variables de trabajo? Señor Chicaiza, confirme. O Estamos hablando sea, de las variables. en un trabajo sí, o sea, yo tengo un tipo de religión distinta a la que tienen mis compañeros, yo debería respetarla y, o sea, no hacer imponer la mía, decir la mía tiene la razón y tal es mejor que la tuya. Solo compartir eso y respetar la religión de mis demás compañeros Ah, de eso trabajo. sí. Y Eso. lo mismo, lo que usted dice se aplica en la política. En la política también se aplica porque hoy ha venido de más a menos las relaciones familiares entre amigos y familiares por las cuestiones políticas, que uno defiende a un político, el otro no, etcétera, etcétera, y terminan bronqueándose. Cada quien tiene lo suyo, ¿no? Y hay que saber respetar. Hay que saber respetar las religiones, pero tampoco van a estar tanto el uno como el otro queriendo que se incline a favor de su religión o que participe en la religión que él quiere. Eso es libre y no debe ser bajo presión, ¿sí? ¿Qué más tenemos para analizar aquí? Lo de la Revolución Mexicana, eso no nos compete a nosotros. Ejemplos de variables son el sexo, ¿sí? A ver, un ejemplo con esto. Vamos a suponer en una fábrica ¿de qué sería? De quesos, vamos a suponer. En esa fábrica trabajan, qué sé yo, 20 mujeres, 30 hombres, y podemos sacar ahí, digamos, una hipótesis, por ejemplo, de las edades, de las personas, de qué más podríamos sacar de los vicios de cada una de esas personas, tanto de hombre como mujer. Y así como hacer un millón de informes. Por eso hoy por hoy los artículos científicos de un artículo, de una tesis que se sacaba, diga usted, de mi época, hablemos, de hace 25 años atrás,
De mi tesis podemos sacar unos 3 o 4 artículos científicos. ¿Me? Entonces, de lo que yo les estoy diciendo, si vamos a analizar de una fábrica de llantas, ¿sí? En esa fábrica existen 70 hombres, 30 mujeres. Podemos sacar varios artículos científicos de esa fábrica. Y todo es cuestión de hacer un cuestionario. Por ejemplo, ¿qué consumen ellos? ¿Qué es lo que más consumen para satisfacer su sed? Muchos llevan colas, muchos llevan agua de huite, qué sé yo. Muchos llevan aguas de hierbas. Entonces de ahí nosotros sacamos un artículo científico. ¿Sí? De todo podemos sacar un artículo. Lo que nos falta es hacer la encuesta y la hipótesis, ver si eso no es verdadero o falsa de lo que se habla. ¿No? A ver, ¿qué más tenemos acá? Es decir, la variable se aplica a un grupo de personas u objetos, los cuales pueden adquirir diversos valores respecto a la variable. Por ejemplo, la inteligencia. Las personas pueden clasificarse de acuerdo a su inteligencia. No todas las personas poseen el mismo nivel de inteligencia, varían en ello. La ideología de la prensa. No todos los periódicos manifiestan a través de su contenido la misma ideología. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando pueden ser relacionadas con otras formas, con otras, entre paréntesis, formas, parte de una hipótesis o una teoría. En este caso se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas. ¿Cómo medirían ustedes la inteligencia, jóvenes? Muchos de ustedes me pueden decir a través de una prueba, a través de una lección. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿O tienen ideas ustedes cómo medir la inteligencia de una persona? A ver, Luisa Veloz, conteste esa pregunta. ¿Cuál, profe? No escuché bien. Me mato hablando y tengo yo la voz fuerte y no escucha, dice. ¿Cómo No, se es mide que a ver, mija, cómo usted mide la inteligencia de una persona? basado en cómo se expresa en los argumentos, cómo diciendo un tema puede explicarlo muy bien y no de una manera que se trabe o que no se le entienda, sino se le dice explica tal cosa y lo explica de una manera muy bien basada en los argumentos de esa persona. Sí, tiene validez su argumento. Pero verá, no solamente se les puede medir la inteligencia en base a una exposición, puede medirse también en base, A cómo hace las cosas, correcto, viendo en qué otras cosas es bueno, porque no es solo la inteligencia tanto en un tema, sino inteligencia en varias cosas, porque hay personas que son inteligentes, ya sea haciendo algo y cosas, o cosas sí, así. sí, sí, sí. Ingeniero, también podría Me llenó la esa inteligencia respuesta. en la toma de decisiones. En cosas sencillas usted puede demostrarse diferente al resto de personas. Les cuento algo que les puede haber pasado a ustedes. El día viernes tuvimos una cena navideña y ahí pasó un hecho insólito. Miren, cosas que uno valora y le saque el sombrero porque hay muchas personas que son conformistas. Por ejemplo, la señal estuvo defectuosa. No pudimos tener una noche así completa haciendo un karaoke o bailando porque la señal no servía. La señal de internet me refiero.
Entonces por ahí se le ocurrió a alguien moverse con el teléfono y hubo en un espacio X donde que mejoró la señal. Entonces nosotros graciosamente le dijimos, quédate ahí unas 2 horas teniendo en esa posición el teléfono. Entonces por ahí se le ocurrió a alguien y trajo una escalera de esas de que se abre como A, de 2 patitas. Y le puso en la posición que estaba el compañero. Agarró y le puso el teléfono encima de la escalera y ya pudimos divertirnos un poco. Entonces, miren, cosas sencillas, las personas pueden demostrar su inteligencia, ¿sí? O sea, no es necesariamente sacar el 20 como estudiante. No, usted puede ser un capo en otras actividades, en otros quehaceres. Por ejemplo, usted, vamos a suponer, no, es un hecho que Cristian Mazabanda, para vender algún producto que él tiene en sus manos, es campeón, él vende al paso. Pero asimismo hay otras personas que ni siquiera pueden hablar delante, peor podés vender, ¿sí? Entonces lo que dijo la compañera de mi tocayo, nombre y apellido de mi tocayo Luis Veloz, me pareció bastante acertada lo que ella opinó. En cuanto a la inteligencia, no solamente es en sacar el 20, sino demostrarlo en otras actividades, ¿sí? En otras actividades que ni siquiera a otros se le ocurren. A esa persona se le ocurre y no le queda viendo bien, bien. Entonces, para nosotros actuar tenemos que analizar el contorno. ¿Qué podemos hacer por ejemplo, en la señal esta? Porque hay muchos jóvenes que están en el campo, se suben más arriba de la montaña, se trepan al árbol, cogen señal y están ahí. Es una manera vivaz de disfrutar, qué sé yo, del internet y así pueden hacerse en muchas otras cosas, en muchas otras actividades. Dice, ¿cómo se relacionan las hipótesis, las preguntas y los objetivos de investigación? Esto yo les voy a mandar a hacer, verán. Pero yo ya tengo una matriz solo para llenar. No se asustarán. Dice, las hipótesis proponen tentativamente las respuestas a las preguntas de investigación. La relación entre ambas es directa e íntima. Las hipótesis relevan a los objetivos y preguntas de investigación para guiar el estudio. Por ello, como se puntualizará más adelante, las hipótesis comúnmente surgen de los objetivos, así es, y preguntas de investigación, una vez estas que han sido evaluadas a raíz de la revisión de la literatura. ¿Qué más tenemos aquí? Vuelvo y les repito, jóvenes, el campo de la investigación científica es grandísima, casi no tiene final. Yo puedo sacar algunos conceptos de un libro, algo que les va a generar mucha ayuda para los trabajos que les manden a hacer de investigación. Es más, ya tengo una para que ustedes la hagan, siempre y cuando con la guía, ¿no? ¿De dónde surgen las hipótesis? Si hemos seguido paso a paso el proceso de investigación, es natural que las hipótesis surjan del planteamiento del problema, que, como recordamos, se vuelve a evaluar y si es necesario se replantea a raíz de la revisión de la literatura. Entonces, es decir, proviene de la revisión de la misma literatura, de la teoría adaptada o la perspectiva de la teoría desarrollada. Nuestras hipótesis pueden surgir de un postulado, de una teoría, del análisis de esta, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación
y de estudios revisado o antecedentes consultados. ¿Qué características debe tener una hipótesis? Ojo con esto. ¿Qué características debe tener una hipótesis? La hipótesis debe referirse a una situación social real. ¿Sí? Mire, y esto aplica para los famosos padres de la patria, nuestros asambleístas, ¿va? La hipótesis debe referirse a una situación social real. Como argumenta Rojas en su libro en 1981, las hipótesis solo pueden someterse a prueba en un universo y contexto bien definidos. Hablando de la hipótesis debe referirse a una situación real. Aquí saqué estas 4 palabritas, pero es mucho más extenso de lo que hablan sobre este punto. Luego tenemos los términos. Estamos hablando de las características que debe tener una hipótesis. Tenemos los términos, las variables, o sea, las palabras técnicas que se van a repetir en un proyecto, ¿sí? En una tesis de grado, ¿sí? Precisos, hacer comprensibles, precisos y lo más concreto posible. Términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis, dice. Ojo, términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis. Por ejemplo, la globalización de la economía. Sinergia, organización, no se entiende. Globalización de la economía, dice. Otro. Sinergia, organización, son conceptos imprecisos, dice, ¿ve? Y generales que deben sustituirse por otros más específicos y concretos. Ojo, las características que debe tener una tesis, los términos variables de la hipótesis, tienen que ser comprensibles y precisos, dice, sí. Otro punto, dice, la relación entre variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil, lógica. Es decir, es necesario que quede claro cómo se están relacionando las variables y que esta relación no sea lógica. Por ejemplo, una hipótesis como la disminución del consumo del petróleo en los estados está relacionada con el grado de aprendizaje del álgebra por parte de niños que asisten a escuelas públicas en Buenos Aires. Sería inverosímil, no podemos considerarla, dice, mezclarlo uno con el otro. Sí, 9. Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos deben poder ser observados o medidos, o sea, tener referentes en la realidad, hipótesis científica, al igual que los objetivos y preguntas de investigación. No incluyen aspectos morales ni cuestiones que no podamos medir en la realidad. Hipótesis tales como los hombres más felices van al cielo o la libertad del espíritu está relacionada con la voluntad creadora. Contienen conceptos o relaciones que no poseen referentes empíricos. Por lo tanto, no son útiles como podemos para investigar científicamente, ni se puede someter a una prueba en realidad. Sí, la hipótesis debe estar relacionada con técnicas disponibles para probarlas. Este requisito está estrechamente relacionado con el anterior y se refiere a que al formular una hipótesis tenemos que analizar si existen técnicas o herramientas de la investigación, instrumentos para recolectar datos, diseños, análisis estadísticas cualitativos, etc. Para poder verificar si es posible y desarrollar y si se encuentran a nuestro alcance, se puede dar el caso que existan dichas técnicas
pero que por ciertas razones no tengamos acceso a ellas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros debemos hacer un proyecto, una tesis con datos que estén a mi alcance o con campos donde que yo pueda hacer yo mi experimentación. Por ejemplo, yo no puedo hacer aquí, por ponerles un simple ejemplo, hacer, por ejemplo, de una pista de patinaje. A pesar que hoy por hoy parece que hay en nuestro medio pistas de patinaje para hacer un artículo, porque tendría que irme. O, por ejemplo, la nieve como cae en Estados Unidos. Eso yo no podría hacer, debo hacer algo que tenga al alcance de mis manos. ¿Sí? ¿Qué tipos de hipótesis hay? Ojo con esta pregunta, Holmes, es de examen. Existen diversas formas de clasificar las hipótesis, pero en este apartado nos vamos a encontrar en una de que se las clasifican, dice. Una hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativas, hipótesis estadísticas. Son muchos más tipos de hipótesis que hay, muchísimos más. Por ejemplo, hay la hipótesis nula, pero les puse estas cuatritos que están al alcance. ¿Qué son? Miren, la hipótesis nula. ¿Qué son las hipótesis nulas? Las hipótesis nulas son, en un sentido, el reverso de la hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solamente que sirven para refutar o negar lo que afirman la hipótesis de investigación. Por ejemplo, si la hipótesis de investigación propone los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las mujeres. La nula postularía los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que los adolescentes, dice. Debido a que este tipo de hipótesis resulta la contrapartida de la hipótesis de investigación, hay prácticamente tantas clases de hipótesis nulas como de investigación, es decir, la clasificación de hipótesis nula es similar a la tipología de la hipótesis de investigación. Hipótesis nulas descriptivas de una variable que se van a observar en un contexto de hipótesis que se niegan o contradicen la relación entre dos o más variables, hipótesis que se niegan, que haya diferencia entre grupos que se comparan, es decir, afirmar que los grupos son iguales, e hipótesis que niegan la relación de la casualidad entre dos o más variables en todas sus formas. Las hipótesis nulas se simboliza con H sub 0 o H sub O. ¿Cómo es? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Hemos hablado largamente de lo que es hipótesis, pero hay muchas más. Podemos hablar de las que siempre se van a ocupar en los trabajos de investigación que tienen que hacer ustedes. Preguntas, jóvenes, al respecto. Ujú. Listen, disculpe, yo entré un poco tarde. ¿Será que me puede poner en la lista? Listo. Ujú. Listen a mí también. Ya a todos hay que ponerles. Sí, a mí igual porque el audio no valía y no A valía de ver, vamos 100%. por partes, de una en una. ¿Quién me da el nombre y apellido? Yo, Luis Argüello. Luis Arguello. ¿Quién más? Jessica Rochina. Rochina.
¿Alguien más? Anaí Samaniego. ¿Me puede dar viendo si de repente tengo falta? Samaniego, Anaí. Nombre joven. Cristian Ramírez. Ramírez. Y ya. ¿Quién más? Nadie más. 4. A ver, 3, 6. ¿Esas 6 compañeros están haciendo normalmente o ya están retirados? Guastay, licenciista. Guastay dice. Guastay sí están. Esto. Madre barras. ¿Qué van a hacer cuentan jóvenes? Confirmen para confirmar. Estadística, acceso directo. Ujú.
Estoy compartiendo pantalla, jóvenes. No, Lice. No, Estoy ahí en unas presentaciones. Ahí, confirmen, jóvenes. no, nada.